Cuando los problemas vengan, úsalos. Cuando los enemigos te persigan, ámalos. Estas luchas son como fuego purificador. Mira a tu alrededor. No has sido olvidado. Tú no estás solo. Desafía lo que se espera de ti. Este mundo no es tu hogar. Tú eres diferente. Qué alegría saludarles. Estamos bien emocionados de comenzar mes y también de comenzar nueva serie, ¿verdad? Esta serie se llamará Diferente y vamos a estarnos basando en la primera carta de Pedro, ¿verdad? En donde vamos a ser muy bendecidos en cada uno de estos mensajes, y esta serie será para todos aquellos que enfrentan pruebas, ¿verdad? O sea, es para todos. Es para todos aquellos que quizás están viviendo momentos o luchas difíciles económicas, ¿verdad? Tal vez están pasando situaciones familiares, situaciones de salud, ¿verdad? Batallando con alguna enfermedad, ¿verdad? Tal vez problemas con los hijos que se están revelando, etcétera. En esas situaciones en donde uno llega a sentirse impotente. ¿Cuántos han estado en algún momento en alguna situación así? Pues yo creo que todos, ¿verdad? ¿Y qué les parece si por un momento oramos y le pedimos al Señor que hable a nuestra vida, no solamente hoy, sino a través de toda esta serie que vamos a estar teniendo en el mes de octubre? Padre, gracias te damos por tu palabra. Hoy pedimos, Dios, que tú puedas hablar a nuestros corazones y enseñarnos a través de tu palabra, y que hoy esta palabra sea sembrada y de un fruto abundante en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero contarte que Primera de Pedro obviamente fue escrita por Pedro, ¿verdad? Sí, fue escrita por Pedro, quien fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, y tenemos que entender, porque a veces a Pedro se le tilda o se le cataloga como un hombre rudo, sin educación, ¿verdad? Un pescador, pero en realidad, bueno, era un hombre de negocios y era una persona muy apasionada y muy entregada al Señor, y hasta buen escritor, ¿verdad? Porque escribió, ¿a quiénes le estaba escribiendo? Les estaba escribiendo a los heridos, ¿verdad? A personas que estaban pasando situaciones difíciles, y ahorita les cuento qué era lo que estaban enfrentando los creyentes en esos momentos, ¿verdad? En Primera de Pedro podemos hablar acerca de lo que es eventos por venir. Es algo que habla la carta, habla de la santificación, de la obediencia, de la sangre de Jesús, de la Trinidad, de la gracia, de la esperanza, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que más motivó a Pedro para escribir esta carta? Lo que más inspiró a Pedro para inscribirle fue hablarle a aquellos que estaban sufriendo. En aquel momento, ¿verdad? La carta dice que fue escrita entre el año 60 o 65 después de Cristo. No se precisa la fecha, pero lo que sí se sabe es que estaba gobernando Nerón, uno de los emperadores más locos, ¿verdad? Más sangrientos, y que más persiguió a los creyentes. Él, de hecho, incendió Roma, y ¿sabes qué hizo? Acusó a los cristianos, dijo que fueron los cristianos que habían hecho eso, y eso causó una gran persecución por los cristianos o hacia los cristianos. De hecho, otra de las cosas que hizo fue que, o sea, imagínense, ataba en postes a los cristianos, los encendían y los usaban para iluminar la ciudad. Dígame si eso, o sea, estaba loco, y qué tipo de persecución enfrentaban los creyentes en este tiempo. O sea, comparado a ellos, a nosotros en realidad no nos pasa nada, honestamente, ¿verdad? Cómo fue probada la fe de los creyentes en momentos de persecución tan fuertes. Y ciertamente hoy en día nosotros estamos en una crisis mundial, en una prueba. Todos, ¿verdad? Estamos pasando por una misma prueba. En el mundo van a haber situaciones difíciles, en el mundo tendremos luchas. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero tenemos que saber algo, y es que este mundo no es nuestro hogar.
Alguien diga, este mundo no es mi hogar. Y leamos el primer versículo de Primera de Pedro, ¿verdad? El versículo 1 dice, yo Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos de Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La palabra es parapidemois, que significa exiliados, forasteros, extranjeros, ¿verdad? Extraños. Eso es lo que significaba y es la descripción no solamente para los creyentes de ese tiempo, sino para nosotros en este tiempo también. Nosotros somos extranjeros porque este lugar no es nuestro hogar. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Alguien diga, yo soy ciudadano del cielo. O sea, somos extranjeros porque no somos de acá. No vivimos como los de aquí. Eso es lo que le estaba dando a entender él a ellos. Ustedes no viven como las personas de acá. Nosotros no vivimos como las personas de acá. Como seguidores de Jesús, no estamos llamados a parecernos al resto del mundo. No estamos llamados a ser igual a los demás. No, estamos llamados a marcar una diferencia, a ser diferentes. Por eso esta serie se ha llamado Diferente, porque somos personas que tenemos diferentes valores, diferentes estándares, diferentes metas, diferente manera de vivir, diferente manera de tomar decisiones, diferente manera de criar a los hijos. O sea, tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia con aquellos que seguimos a Jesús con respecto a todos los demás. Por eso en estas próximas semanas hablaremos de una fe diferente en las pruebas, de diferentes valores en una cultura de pecado. También hablaremos de un diferente llamado en un mundo de oscuridad y de una diferente perspectiva en la persecución. Por eso hoy vamos a hablar de una fe diferente en las pruebas, ¿verdad? Una fe diferente, una diferente fe en las pruebas. Si estás en medio de un momento difícil, declara esto, mi fe está siendo probada. Declara esto, mi fe está siendo probada. ¿Por qué? Porque algunas personas dicen, no, las pruebas son malas. ¿Por qué Dios permitiría pruebas? Pero en realidad las pruebas no son malas. Dios las usa para producir algo bueno. Sí, las pruebas provocan algo bueno, producen algo bueno. Dice el versículo 6 y 7 de Primera de Pedro, es interesante. Dice, así que alégrense de verdad. Les espera una gran alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Las pruebas tienen un tiempo limitado, son por tiempo breve. Él les decía, aguanten, soporten, porque lo que viene es impresionante. Es la eternidad, es estar con Jesús. O sea, nada se compara con eso. Estas pruebas, dice, demostrarán que su fe es auténtica. Interesante eso, ¿verdad? Van a demostrar que nuestra fe es auténtica. Porque si hay una fe auténtica, quiere decir que hay una fe falsa, ¿sí? O sea, si hay fe que es auténtica, quiere decir que también hay una fe que es falsa. Y uno de los mayores desafíos que tenemos como creyentes en este tiempo es tener una fe auténtica, es tener una fe real, porque la tristeza es que muchas personas pueden estar asistiendo aún a la iglesia, puedes estar llegando a un lugar, pero teniendo una fe que no es auténtica, una fe falsa, ¿verdad? Y me acordaba de esto al escuchar fe falsa, y me acordaba del día que mi esposa se dio cuenta que su camisa de la selección de Costa Rica no era original. Sí, ese momento es muy cómico. Estábamos viendo un partido de la selección, me acuerdo, y ella estaba con su camisa que le había enviado a Costa Rica, y yo pues tenía una camisa por ahí que era original, ¿verdad? Que me habían regalado de cumpleaños, me acuerdo, y tenía el sello original aquí en el borde de la camiseta, y estábamos viendo el partido, y de pronto ella comienza a comparar su camisa con la mía, ¿verdad? Y ella ve que yo tengo en la parte de abajo eso que la hacía
demostraba que era original la camisa. Entonces ella comienza a ver y se da cuenta que la de ella no tiene, ¿verdad? Entonces dice la pastora, ¿y por qué la mía no tiene eso? ¿Verdad? Entonces ahí fue cuando yo tuve que decirle la cruda realidad de que su camiseta no era original. Yo le dije, mi amor, es que tu camiseta no es original. Entonces ella dice, ¿qué? Mi camiseta es falsa, entonces. ¿Verdad? En ese momento para mí fue muy chistoso, muy cómico el día que ella descubrió que su camiseta de la selección no era original. Y nosotros tenemos que llegar a descubrir si nuestra fe es auténtica o nuestra fe es falsa. Y quiero hablarte un poco primero acerca de la fe falsa, ¿verdad? Para que uno se haga un chequeo, porque la fe falsa, en primer lugar, es aquella fe, por ejemplo, es la fe heredada, de aquellos que dicen, bueno, mis papás son cristianos y yo soy cristiano. Toda la vida he ido a la iglesia, no me pierdo ningún culto, pero en realidad no estoy seguro si creo muchas cosas de las que hablan ahí. Entonces hoy muchas personas están viviendo con una fe heredada. Yo me acuerdo que cuando yo no me había entregado al Señor, yo decía que era cristiano evangélico, ¿verdad? Y yo me andaba portando mal, pero cuando estaba pequeño, ¿verdad? Me habían llevado a la iglesia, entonces yo siempre había sentido mucha afinidad con el cristianismo, ¿verdad? No me llamaba la atención ninguna otra religión, pero entonces yo decía, cuando me decían, ¿usted qué? Yo decía, cristiano, porque como mi abuelita había sido cristiana, ¿verdad? De hecho, Dios lo usó mucho para guiarnos en el camino del Señor. Entonces yo decía que era cristiano porque mi abuelita era cristiana, pero en realidad no me comportaba como tal. No vivía como un verdadero creyente. Y hay muchos que hoy en realidad lo que tienen es una fe heredada. La fe falsa también es una fe superficial, ¿verdad? Es una fe como la parábola del sembrador que nos habla que se sembró la semilla, pero echó raíces, pero las preocupaciones de la vida y el engaño y las riquezas y el deseo llegaron a ahogar la palabra. O sea, fue una fe superficial, una fe que es temporal, ¿verdad? Hay muchas personas que hoy dicen, sí, yo soy cristiano, pero en realidad no soy muy metido. Cuando tengo tiempo, ahí voy a la iglesia, de vez en cuando hago mis oraciones, ¿verdad? Pero es que tengo mucho trabajo, tengo que estar estudiando. Entonces, en realidad no hay un compromiso, su vida la viven a su manera, ¿verdad? Llevando su manera de vivir o comportándose o viviendo como vive la mayoría de personas. Entonces, en realidad, el hecho de que tú asistas a una iglesia no te hace creyente, o el que estés viendo una transmisión cristiana no te hace cristiano, ¿verdad? Entonces, muchas personas llegan a tener una fe que es superficial, pero en realidad esa es una fe falsa, ¿verdad? Y también la fe falsa es la fe, aquella fe que es condicional. Sí, la fe condicional, que son aquellos que dicen, yo voy a creer mientras todo lo que yo pida suceda. Cuando algo que yo estoy pidiendo no sucede, ahí donde muchos dejan de seguir al Señor porque están condicionando. Dicen, Señor, yo te voy a seguir si cambia mi matrimonio, si me sanas, si me das un mejor trabajo. Pero cuando esas cosas no suceden, muchos abandonan el camino porque en realidad lo que tenían era una fe condicional, ¿verdad? Como la de un equipo de béisbol que estaba leyendo una ilustración mientras preparaba este mensaje. Dice que varios del equipo de béisbol habían estado en un campamento en donde habían llevado un orador cristiano que había hablado de que Dios convierte a los perdedores en ganadores. Y ellos estaban a punto de iniciar la temporada de béisbol y dijeron, claro, tenemos que aceptar a Jesús porque necesitamos que nuestro equipo gane. Ellos hicieron la oración a la semana siguiente fueron a la iglesia y el pastor lo recibió y le dijo, qué bueno que están aquí. Y dice, sí, hemos recibido a Cristo y lo estamos buscando porque con él nuestro equipo ahora sí va a ganar, ¿verdad?
Y resulta ser que una semana después, una joven que los había visto ahí, que los había saludado en la iglesia, vio uno que andaba borracho. Uno de esos muchachos andaba borracho y le dice, oye, ¿qué pasa? ¿No era que te había vuelto cristiano y que ahora estaba siguiendo a Jesús? Dice, sí, pero yo no voy a dejar que ninguna iglesia ni que ningún Jesús me diga cómo debo comportarme o cómo debo yo vivir, ¿verdad? Entonces ellos en realidad estaban buscando a Dios porque necesitaban que su equipo ganara. Y lo increíble fue que toda la temporada solo ganaron un partido, todos los demás los perdieron. Y uno a uno los muchachos que le habían entregado su vida a Cristo comenzaron a alejarse porque su equipo perdió. Y es que debemos estar claros que si tú sigues a Jesús por las razones equivocadas, terminarás perdiendo. Sí, terminarás perdiendo. Hay personas que dicen, es que yo ya no sigo al Señor, ya no voy a la iglesia porque mi esposo me dejó, o mi esposa me dejó, me terminó esa relación de noviazgo, perdí mi trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces alguien dice, ¿cómo puedo creer en Dios? Porque en realidad su fe es condicional. Y sabes, tú le tienes que decir a Dios, Dios, yo te voy a seguir hasta el último día de mi vida. Ya tú hiciste todo lo suficiente para que yo te ame todos los días que yo viva. Amén. Alguien dice amén a eso, porque nuestra fe está siendo probada. Nuestra fe es probada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usa Dios las pruebas? ¿Verdad? Las pruebas, en primer lugar, revelan tu fe. Eso es lo que provocan las pruebas. Revelan tu fe. Dice el versículo 7, 1 de Pedro, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Verdad? Una fe que ha sido probada es una fe en la que se puede confiar. Sí, yo les puedo asegurar de que durante toda mi vida, estos 21 años de seguir a Cristo, mi fe ha sido probada en diferentes niveles y diferentes maneras. Y ¿sabes qué? Dios ha estado ahí y me ha fortalecido. Y hará lo mismo contigo también. Estoy seguro de eso. Y lo hizo con Pedro. Sí, con el mismo Pedro. En Lucas 22, 31 y 32, Jesús decía, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandearlos a ustedes como que si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, qué lindo, para que tu fe no falle. Esa promesa es maravillosa, ¿sabes? Jesús está orando. Si estás pasando un momento de prueba, quiero decirte que Jesús está orando por ti para que tu fe no falle. ¿Sí? Y cuando estés en cualquier prueba, puedes estar seguro, porque a veces uno pone a la gente a orar y necesito que oren por mí en esta situación que estoy pasando, pero de algo puedes estar seguro, y es que el intercesor número uno, que Jesús, está orando por ti y estará orando por ti para que tu fe no falle. Él ya está orando para que tu fe no falle. Y si tú cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno pasa una prueba sale fortalecido, y esa fortaleza te ayuda a fortalecer a otros. Me acuerdo que cuando nosotros pasamos la prueba de las 2 pérdidas de bebé, fue un proceso duro, pero en donde pudimos ser fortalecidos por el Señor, ¿verdad? Él nos fortaleció, y matrimonios que habían pasado por lo mismo pudieron ser fortalecidos por medio de nuestra historia. Y es que tu historia, tu testimonio, lo que Dios hará contigo a través de esa prueba, a través de eso que estás enfrentando, va a ser fortaleza para otros. Lo que hoy vives va a traer esperanza a otros. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad, Pedro? Nosotros podemos ver un muchacho que fue un hombre que fue probado, ¿verdad? En los primeros años Pedro era impulsivo, era engreído y quizás muy inconsistente. Pero ¿qué pasó después? Años después, porque en esos primeros años hasta negó a Jesús. Pero ¿qué pasó después con ese Pedro? ¿Verdad? Pedro, podemos ver a alguien que fue fiel, que fue paciente y que fue fuerte. De hecho, por eso Jesús le puso su nombre Pedro, porque él iba a ser una roca, alguien que iba a permanecer, tanto así que fue alguien que murió como mártir por la causa de Jesús.
¡Wow! Eso es lo que hace las pruebas, eso es lo que provocan las pruebas. Nos fortalecen, nos hacen fuertes, nos hacen como rocas. Así lo he vivido y yo sé que será lo mismo contigo también, en el nombre de Jesús. Santiago 1, versículos 2 al 4, dice: hermanos míos, alégrense, oiga, cuando tengan que enfrentar diferentes dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y de mantenerlos sin defecto. O sea, Dios aprovecha cada momento de prueba, cada momento difícil, cada momento de dolor. ¿Sabes? Hay un propósito en cada uno de esos momentos y Dios no va a desperdiciar nada. Ninguna de esas situaciones las va a desperdiciar, porque el propósito que tiene para tu vida se cumplirá y algo Él va a producir. Si estás pasando un momento de prueba, quiero decirte que Dios está produciendo algo en ti. Algo está produciendo. Saldrás mejor que cuando comenzaste esta prueba. Saldremos mejor de esta cuarentena. Saldremos mejor de esta pandemia. Yo lo creo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo, yo lo creo. Y en segundo lugar, las pruebas te acercan más a Dios. Indudablemente, ¿verdad? Dice el versículo 8 y 9. Ustedes, de primera de Pedro, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Ay, qué lindo, ¿verdad? Porque la buena noticia no es que Dios va a evitarnos las pruebas, no. La buena noticia es que Dios nos salva de nuestros pecados. Para eso vino Cristo a morir en una cruz, no para evitarte las pruebas, sino para salvarte y para salvarme de mis pecados, para perdonarme, para darme vida eterna. Para eso vino Jesús, ¿verdad? Para eso vino. Y mientras estemos acá, es cierto, van a haber aflicciones, pero tu fe te hará mantenerte firme para que mantengas esa salvación, ese regalo tan precioso, tan maravilloso. Porque escucha esto. O sea, lo peligroso en los momentos de dificultad es que tú abandones tu fe. Y cuidado, porque esa es una decisión que puede tener consecuencias eternas. O sea, Jesús principalmente vino para salvarnos de nuestros pecados. Dios, ¿sabes? Hay personas que dicen, Dios no le va a dar uno más de lo que uno pueda soportar, pero en realidad eso no es bíblico, ¿verdad? Es una frase que mucha la gente usa y no está en la Biblia eso. Porque muchas veces hay situaciones que son más de lo que nosotros podemos soportar. Y es ahí cuando vamos a tener que buscar la ayuda de Dios. Es ahí cuando vamos a tener que depender de Él para poder pasar por esa situación, para poder pasar por esa prueba. Porque las pruebas nos llevan a depender de Dios. O sea, ¿cuándo es el momento que más oramos? Cuando estamos en problemas, ¿cierto? Cuando estamos en situaciones difíciles en nuestra salud, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, es ahí cuando nos volvemos personas de oración, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Cuándo es que las personas se acercan más a Dios? Cuando tienen problemas. Y es que eso provoca las pruebas. Las pruebas nos acercan a Dios. A medida, ¿sabes?, de que creces en tu dependencia de Dios, vas a comenzar a experimentar gozo aún en medio de las pruebas. ¡Wow! Eso es una promesa impresionante, ¿verdad? Y yo cuando pensaba en este mensaje y meditaba en este mensaje, me acordaba de Ali. Ali es una mujer miembro de nuestra iglesia, de nuestro campus en Island Empire, ¿verdad? Ali, me recuerdo una vez que estábamos viendo un lugar, ¿verdad? Y recibimos una llamada en donde ella le estaba contando a mi esposa que le habían diagnosticado cáncer, ¿verdad? Leucemia. Entonces,
Inmediatamente mi esposa le dijo: Ali, este será tu versículo, Salmo 118, 17. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas que Jehová ha hecho. Y sabe, ella comenzó se internó en el hospital, nosotros comenzamos a visitarle y me acuerdo que comenzamos a ver cómo se le iba cayendo el pelo a Ali, pero por todo lado estaba este versículo, ¿verdad? Y había otros también, pero este estaba repetido. Y decía: no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas que Jehová ha hecho. ¿Sabe? Los doctores decían que aún después de ese tratamiento y todo, iba a ser muy difícil que ella pudiera tener un hijo, ¿verdad? Pudiera ser mamá. Y aún así, y de hecho, este cáncer es uno de los más fulminantes que hay, ¿verdad? Y sabes, Dios hizo el milagro. O sea, Ali durante ese proceso perdió su cabello, perdió su pelo, pero no perdió su fe. Y sabes, Dios hizo lo imposible. Nos dijo: me hicieron unas pruebas y ya no tengo ninguna célula de cáncer en mi cuerpo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¡Wow! Fue maravilloso. Y no solo eso, meses después, tiempo después, nos dieron la noticia de que ella, junto con su esposo Ricardo, Ricky como le decimos, estaban embarazados. Y ya en este año ya nació, ¿verdad?, su princesa. Y eso, ¿sabes? Solamente podemos darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios. Y es que en las pruebas vas a perder muchas veces cosas. Puedes perder tu trabajo, puedes perder tu salud por un tiempo. Algo pues que pierdas, pero no pierdas tu fe en ningún momento. Aún yo he visto personas que han partido con el Señor, que han muerto, pero su fe no la perdieron. Su fe no la perdieron. Y es que puedes perderlo todo, pero no pierdas tu fe. No pierdas tu fe. Sigue creyendo a pesar de que las circunstancias digan lo contrario. Sabes, las pruebas van a hacerte más fuerte y te van a acercar más a Dios, porque mi fe no está basada en lo que yo veo. Mi fe está basada en quién es Dios. Y Él es el Dios todopoderoso, el Dios de milagros, el Dios de lo imposible. Y hoy te voy a invitar que por un momento ahí puedas levantar tus manos. Y si puedes orar conmigo, ora conmigo y dile: Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por las pruebas. Sí, hoy te agradezco por cada momento de prueba por el que me has pasado, Señor, porque has estado ahí, me has fortalecido, Señor. Hoy doy gracias y te pido perdón si en algún momento mi fe, Señor, ha sido falsa. Señor, si mi fe ha sido superficial, si he tenido una fe heredada o si te he condicionado, Señor, hoy perdóname, Señor, porque quiero tener una fe genuina. Señor, yo quiero mantenerme firme a pesar de las circunstancias. No voy a dejar de creer, venga lo que venga, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo oro por todos aquellos. Si estás pasando una prueba en este momento, oro para que seas fortalecido ahí donde estás. Dios te fortalece ahí donde estás, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios te fortalece ahí. Aumenta tu fe. En el nombre de Jesús, oro por milagros. Aquellos que están necesitando milagros, oro, Señor, por sanidad. En aquellos que están enfermos, reprendo la enfermedad y declaro que por las llagas de Jesús eres sana, eres sano. Oro por aquellos que están enfrentando situaciones de dificultad económica, para que milagros económicos sucedan. Señor, aquellos que están pasando momentos difíciles en sus familias, para que tú traigas restauración, para que tú traigas unidad en los hogares, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Dios, por lo que estás haciendo. Y si estás viendo este mensaje y estás caminando lejos del Señor, o si dices: yo en realidad he tenido una fe heredada, nunca he tomado mi decisión por Jesús. Hoy ese es el momento de que te arrepientas, de que le des la espalda al pecado y que confieses a Jesús como el Señor de tu vida. ¿Qué te parece si ahí donde estás haces conmigo esta oración y le dices al Señor: Padre Celestial, en este día
reconozco mis pecados, reconozco que he hecho lo malo y hoy me arrepiento y te pido perdón. Hoy confieso que Jesús es el Señor y que Él es el Hijo de Dios. Y hoy recibo el regalo de la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, déjanos saber. Acá en la descripción de este video hay un enlace que dice tarjeta de conexión. Escríbenos ahí para ayudarte en este caminar tan asombroso que es el de Jesús. Así que damos gracias a Dios por esta primera parte de la serie Diferente. No te pierdas la siguiente porque estoy seguro que Dios seguirá hablando a tu vida. Que Dios te bendiga más y más cada día. Cuando los problemas vengan, úsalos. Cuando los enemigos te persigan, ámalos. Estas luchas son como fuego purificador. Mira a tu alrededor. No has sido olvidado. Tú no estás solo. Desafía lo que se espera de ti. Este mundo no es tu hogar. Tú eres diferente.